la verdad acerca del pecado. Hola, es un placer nuevamente saludarle y estar con ustedes y poder compartir y transmitir para ustedes lo que la Biblia habla. Así se llama nuestro canal, les invito a compartir, a suscribirse y poder entonces compartir lo que hemos estado subiendo para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Y quiero decirles que hace poco me enteré, ¿sí?, de que en las personas hay mucha confusión acerca de lo que es pecado. Escuchan estas palabras y parece que tiemblan. Por lo mismo es que les suena como algo perverso, como algo que no se debe ser nombrado. Algunos otros se preguntan qué es eso del pecado. Pero querido amigo, el pecado sencillamente es la transgresión de la ley de Dios. Todo ser humano es pecador por naturaleza, por el simple hecho de que amamos más las tinieblas que la luz de Dios. Hay una frase que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. O sea, es decir, Dios ama al pecador, pero no ama los actos pecaminosos de las personas. Dios perdona al pecador, pero Dios rechaza el pecado que comete la persona. Es por eso que nosotros debemos entender esta parte para poder entrar en tema. Los pecados son como cadenas que van atadas a nuestras almas, ¿verdad? Y por eso es que muchos se sienten como aprisionados por dentro. Pero en realidad no se dan cuenta de que por dentro tienen es un cochinero, que por fuera se verán limpios, pero por dentro están manchados. Eso es la triste realidad de los seres humanos. Por dentro hay un todo lleno de caos, como dice la frase: ojo vemos, pero corazones no sabemos. Esa es la realidad que hoy vive pues el ser humano. Sin embargo, nosotros vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que el origen, qué es lo que pasó, cuándo comenzó y en quién fue revelado esto con lo que tiene que ver con el pecado. ¿Y usted tiene su Biblia allí? Si usted tiene su Biblia, vamos a buscarla y vamos a leerla, porque es necesario todo llevarlo a la palabra de Dios. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Allí en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 12, desde el versículo 7 al 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera aquel dragón, aquel acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ahora, mis queridos amigos, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde comenzó el pecado? ¿Y dónde empezó el pecado? ¿Dónde? En el cielo, dice la palabra de Dios. ¿Y cuándo? Antes de la creación. Entonces vemos allí la respuesta para esta pregunta. Ahora, ¿en quién se originó el pecado? La palabra de Dios también tiene respuesta para eso. A veces intentamos buscar
otra fuente, pero sencillamente la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Por eso la Biblia habla. ¿Y en quién se originó entonces el pecado? ¿Quién fue el autor que entonces se le origina el pecado como tal? La palabra de Dios allí en Ezequiel, el capítulo 28, desde el versículo 14 al 17, dice de la siguiente manera: Tú, querubín grande protector. Fíjense que está hablando de un querubín. Este era grande y protector. Dice la palabra del Señor allí en Ezequiel: Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, dice. ¿Estaba dónde? En el santo monte de Dios. En medio de las piedras de fuegos te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La pregunta es: ¿en quién se originó el pecado? Mucho hablamos que se originó en Satanás, pero quiero decirte que Dios no creó a Satanás. Dios no creó el pecado como tal. Dios no creó a una persona llena de pecado. La palabra de Dios dice que esta persona, es decir, este querubín, mejor dicho, era un querubín protector. Dice que perfecto era en todos sus caminos. Pero sigue diciendo el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció su corazón, versículo 17, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿En quién, mis queridos amigos, se originó el pecado? La Biblia muy bien lo dice: en un ángel. Y este ángel, su nombre era Lucifer. Lucifer, el querubín protector. Déjenme hablarle un poquito de él. Él era el cuarto después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era el cuarto. Y este también tenía funciones. Dirigía el coro celestial. Era el cuarteto de las voces del coro angelical. Pero en él se originó el pecado. Qué triste, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué señal de obediencia da Dios también a Adán y a Eva cuando hace al ser humano? En Génesis, el capítulo 2, versículo 15-17, dice la palabra de Dios: Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense algo importante. En el cielo ya había pasado una situación difícil con un ser creado llamado Lucifer. Dios tuvo que colocar también una señal de obediencia. Y esta obediencia fue para los seres humanos en este planeta llamado Tierra. ¿Y cuál fue aquella prueba o aquella señal de obediencia que Dios le dio a estos seres humanos? Sencillamente que no comiera del árbol del bien y del mal. Había muchos árboles, pero sencillamente ellos cayeron en la desobediencia. ¿En qué consistió entonces el pecado aquí en la tierra? En la desobediencia delante de Dios. Vamos a leer para corroborar el libro de Génesis, capítulo 3, del 1 al 6, dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho,
la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿En qué consistió entonces el primer pecado? La palabra del Señor sigue diciendo en el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ante los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué consistió el primer pecado, mis queridos hermanos? Ya te lo había dicho, ya lo había dicho anteriormente: en desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Qué triste realidad. La misma historia que pasó en el cielo se estaba repitiendo también en la tierra. Esto trajo terribles consecuencias, mis queridos hermanos. El pecado, la transgresión de la ley de Dios, desobedecer a Dios trae consecuencias terribles para la humanidad, para todo este mundo. Pero antes de seguir, quisiera decirle qué es pecado. Allí en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es desobedecer los mandamientos de Dios. Dios coloca leyes, Dios coloca mandamientos, coloca estatutos para el bien de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es pecado? El pecado es infracción de la ley de Dios. En otras palabras, desobedecer la ley de Dios. Cuando una persona peca, ¿a quién se somete? ¿A quién se somete? Quiero leerle lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 8. Esta es triste realidad, lo que dice la palabra de Dios. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿a quién se somete el pecador? ¿A quién se somete el pecador, mis queridos amigos? Al diablo. Sencillamente al diablo, porque el diablo pecó, dice la palabra de Dios, desde el principio. Desde el principio. Esa es la realidad que hoy vivimos con los seres humanos. ¿Cuál es entonces la consecuencia final del pecado? ¿Qué es lo que le espera al pecador, a aquella persona que practica el pecado? Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Sencillamente es la muerte. Triste, hermanos, triste, amigo, lo que entonces trae consigo el pecado. Sencillamente, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: resistir a Satanás en el nombre de Dios. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Pero también quiero decirte que hay otra cosa que debemos hacer. Es no transigir con el pecado, es decir, no caminar con el pecado, no vivir con el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
No transigir con el pecado también es la segunda cosa que nosotros debemos hacer, mis queridos hermanos. Pero que también podemos nosotros hacer, queridos amigos, que tú estás escuchando, es vencer con la ayuda de Jesús. Solo no podemos. Si quieres enfrentarte al pecado solo, quiero decirte que no vas a poder. Pero si invitas a Jesús a tu vida, si invitas a Jesús, al Espíritu Santo en tu vida, tú vas a poder vencer. Vamos a poder vencer el pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay una respuesta, hermano, para el problema del pecado. Hay una esperanza para el problema del pecado. Hay una esperanza para poder vencer el pecado, y es con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que Satanás tuvo muchas oportunidades. Jesús le dio muchas oportunidades. Jesús hizo, y nuestro Dios hizo lo incansable para que Lucifer, este ángel querubín protector, pudiese entonces devolverse, arrepentirse de aquella codicia de ser más grande que Dios. Pero dice que su corazón era tan grande, era más grande su pecado, que él no quiso arrepentirse, no quiso irse por el pecado. La triste realidad de este mundo también es que el ser humano tiene la oportunidad de volverse, de poder decirle no al pecado, pero a veces seguimos caminando con el pecado. Pero quiero decirte que hoy podemos hacer una resolución juntos, y quiero que la hagas conmigo también. Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. ¿Te gustaría limpiar tu vida de pecado? Porque yo estoy dispuesto, con la ayuda del Señor, de que el Señor sea el que me limpie a mí de todo pecado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y que Él pueda hacer la obra maravillosa en cada uno de nosotros. Para la próxima lección vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Que Dios te bendiga.